Ciro Murayama, ni siquiera otra persona de votar, así como se escucha. Bueno, pues tenemos como les había dicho yo a ustedes, justamente en enlace a el maestro y un referente para nosotros para poder entender lo que pasó el día de ayer en la jornada con el maestro José Antonio Crespo. Vamos a iniciar, entonces hay que aprovechar el tiempo cuando tenemos a un referente de este tamaño, aprovecharlo de la mejor manera, saludarlo con el gusto de siempre a nombre de todos mis compañeros y el mío propio. José Antonio, muchas gracias por este enlace. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Muy bien, gracias. ¿Cómo podemos entender cuál sería tu valoración en relación con la jornada de ayer de la consulta de revocación de mandato? Bueno, pues desde el principio se vio que en realidad se iba a tratar de un instrumento de propaganda política para López Obrador, más que una revocación. En realidad nadie estaba solicitando la revocación, si acaso un puñado de opositores o de críticos, pero nadie lo estaba pensando y sin embargo él lo hace. Evidentemente eso genera la idea de que lo está haciendo para un provecho político personal o de su partido, y entonces muchos decidimos no hacerle el juego, porque evidentemente eso lo iba a utilizar como propaganda personal, como fortalecimiento y como un instrumento para golpear al INE, como efectivamente ha ocurrido. Por eso es que hubo esa gran abstención y en realidad 83% de la ciudadanía no le hizo caso a ese ejercicio. Y cuando dicen ganó López Obrador por 93%, pues sí, porque no tenía nadie enfrente. Entonces, pues claro que iba a ganar con una especie de elección soviética, pero con una relativa baja participación, tratándose del ejercicio de que se trata. Entonces, más bien hubo rechazo de la mayoría de la ciudadanía y pues fue una fiesta casi de Morena. Fue un acto de autoproclamación de Morena y de su líder, más que un ejercicio realmente revocatorio. Esta muy baja participación ciudadana es también, o la consideras tú, un rechazo consciente de la propia ciudadanía de evaluación al propio presidente. Esto es, hay una enorme diferencia entre los 30 millones de votos que llevaron al presidente al cargo y los 15 millones de votos que hoy tuvo en este proceso, que en efecto es una mascarada. Sí, desde luego que ha perdido muchos votantes, muchos fieles. Todo el mundo conoce gente que votó por López Obrador y te dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿sabes qué? Me arrepiento. Bueno, pues son muchos los que poco a poco se han ido. De hecho, muchos comunicadores que estuvieron apoyando a López Obrador durante la campaña se han ido separando, y luego ya los considera López Obrador traidores, conservadores, pero igual con mucha gente, muchos ciudadanos. Entonces sí podemos decir que por lo pronto ha perdido pues, cerca de la mitad de quienes por él votaron en el 18. Desde el año pasado ya se notó un descenso importante en los votantes de Morena. Y además hay que tomar en cuenta que estos 15 millones del día de ayer, pues muchos fueron acarreados, muchos son de las clientelas, de sus programas sociales, muchos fueron presionados por sus jefes en los gobiernos federal y estatal. Algunos a mí me dijeron, yo no quería votar, yo no quiero votar, pero me obligaron, tengo que probar que vine a las urnas de alguna manera, porque si no me voy a meter en problemas. Entonces son métodos que utilizaba el PRI y ahora los rescata Morena, a final de cuentas formado y integrado por muchísimos priistas, y estos pues están reviviendo las prácticas que aprendieron allí. La de ayer fue una consulta de Estado, y por eso quienes nos dimos cuenta desde antes dijimos, no, pues no le vamos a hacer ahí el favor ni vamos a validar lo que es un ejercicio tramposo, donde además se cometieron una gran cantidad de ilícitos, delitos electorales, trampas. Bueno, pues con mayor razón decir, no, pues yo no voy a avalar eso. Justamente de eso te quería preguntar, José Antonio. Una de las estelas que deja este proceso, y ya veremos qué también consecuencias tiene dentro del Tribunal Electoral, ya lo veremos, pero una de las estelas que deja es que el gobierno, empezando por el presidente de la República, los funcionarios, los militantes y también los gobernantes de distintas entidades, pasaron por las leyes, no les importó la ley.
creo que eso nos puede dar para mucho, no solo desde luego para la exhibición propia de estos personajes que no les importó la ley, sino también para avistar riesgos. José Antonio, ¿tú no ves que frente a un gobierno más débil puede ser más peligroso, como a ojos vistas a la tendencia a la baja del presidente de la República en la credibilidad, está endureciendo este discurso y en medio además o en un contexto en el que no le importa la ley? ¿Tú crees que, digamos, tengamos los mecanismos institucionales y legales suficientes para contener su ofensiva en contra del INE? Sí, espero que sí, pero no estoy seguro porque él está justamente en la labor de ir minando a las instituciones. Por un lado polariza, la polarización va creciendo, no va disminuyendo, porque él se encarga todos los días de echar gasolina al fuego. Y evidentemente, pues las confrontaciones, las trampas, las acusaciones que hace, las calumnias que hace, pues hace que la sociedad se polarice más, porque además lo que él hace, sus seguidores lo hacen también. Siguen su ejemplo hacia abajo. Entonces los del otro lado pues también se polarizan, se ponen a la defensiva. Entonces tenemos dos fenómenos que conjuntamente son peligrosos. Por un lado, una creciente polarización. Por otro lado, una destrucción institucional, que entonces te deja el terreno listo para eventualmente algún tipo de confrontación. Las instituciones son las que permiten dirimir pacíficamente las diferencias. Si tú destruyes esas instituciones por un lado y estás generando odio y confrontando a la sociedad, pues sí existe el riesgo de que al final del sexenio empecemos a tocar las fronteras de la inestabilidad. No digo que vaya a pasar necesariamente, pero las probabilidades de que eso suceda van creciendo conforme la polarización se intensifica, y es lo que va a seguir pasando, y las instituciones se pervierten, se destruyen, se lastiman, como es lo que estamos viendo que está ocurriendo, y López Obrador nos dice que va a continuar en ese proceso de destrucción institucional. Obviamente él no le llama así, pero eso es lo que hemos visto en estos 3 años y es lo que vemos a futuro con el INE, con el tribunal, con la Corte, que ya vimos que con solo 4 ministros tú puedes avalar como constitucional una ley inconstitucional. Todo eso está golpeando al Estado de Derecho. Y el hecho de que violen la ley, como lo hacen de manera descarada y de manera cínica, nos está golpeando también lo poco o regular que tengamos de Estado de Derecho. Entonces, si tú tienes una destrucción legal e institucional y un proceso de polarización creciente, pues quién sabe cómo se acaba el sexenio, ¿eh? Nosotros ya estamos viendo incluso una crisis institucional, no sé qué opinas tú, en la creciente concentración de poder y de influencia en distintas otras actividades del ejército mexicano, en el debilitamiento de la Procuración de Derechos Humanos, en particular la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en todos aquellos programas, de gobierno, de políticas públicas de gobierno en materia de derechos humanos, en materia de fideicomisos, etcétera. Vemos también esa crisis institucional en un hombre que ya no está ocupando propiamente dicho o institucional y legalmente dicho la Secretaría de Gobernación, como es el caso, y creo que es otra de las estelas que deja este proceso de consulta de revocación de mandato, el propio Adán Augusto López. ¿Tú crees que ya estamos tocando esas puertas de la crisis institucional ahora mismo? Sí. En estos mismos momentos. Estamos en la frontera y del tiempo que falte de aquí a la elección del 24, pues vamos a estar en ese terreno. Efectivamente, no hay garantía de que se mantenga la estabilidad y la institucionalidad y que se pueda resolver pues las elecciones, el señalamiento de quién va a gobernar. Por ejemplo, lo de ayer también nos alerta de que están en toda la disposición abierta, no ni siquiera la disimularon, de hacer una elección de Estado en el 2024. A lo mejor lo empiezan a hacer con las elecciones estatales, pero desde luego que lo que vimos ayer ya vimos la disposición que tienen para llegar en el 2024 a hacer una elección de Estado. Y por eso quieren controlar al INE y al tribunal. Si lo lograran, cosa que espero que no suceda, que se resista, pero si lo lograran, pues ya tendrían todos los elementos para asegurar un triunfo al margen de la voluntad ciudadana, haya sido como haya sido,
como en los tiempos del viejo PRI. Es decir, si en estos 3 años podemos regresar a 40 años atrás en materia electoral y democrática, pero además sin garantía de que se mantenga la estabilidad política, porque hay una destrucción institucional sistemática. Oye, de todo este panorama es obligado preguntarnos, es más, casi es una consecuencia lógica preguntarnos cómo es que la sociedad ha estado haciendo lo suyo. Analistas políticos, periodistas, en fin, han estado intentando hacer lo suyo. Tú de una manera muy destacada en las redes sociales, en la defensa de las instituciones y estableciendo razonamientos. Y la pregunta obligada es, ¿tú no crees que hay un desfase entre esta preocupación social y la propia oposición? Los partidos que, decía yo, hace 2 domingos vivió el país un drama que casi los medios de comunicación no registraron, José Antonio, que es el que tiene que ver con que estábamos perdiendo un secretario de Gobernación, volviéndose un militante del partido, un militante del presidente, como es el caso de Adán Augusto López, y simultáneamente al inicio de las campañas en los distintos estados, las infografías del PRI, PAN y PRD, vota, vota por nosotros, sin que hubiera ningún pronunciamiento, al menos de manera instantánea, que es lo que exigen las redes sociales, estar viviendo este desafío a las instituciones, que es lo que estaba haciendo, y como que la oposición, lo estoy tomando como un ejemplo, desde luego, como que la oposición en otra ruta. ¿Tú cómo estás viendo la actitud de la propia oposición? Sí, muy mal. Yo coincido con muchos de quienes han dicho la oposición anda en otras cosas. De repente sí atiende asuntos, de repente sí genera un freno dentro del Congreso. Esperemos que lo haga con la reforma eléctrica, con la reforma electoral. Pero por otro lado, de pronto deja pasar muchas cosas donde tendrían que hacer pronunciamientos muy firmes. Yo sí creo que los medios de comunicación, los analistas, los opinadores, han sido un contrapeso, nada más que sin poder legal. No tenemos poder legal, podemos hacer denuncias, pero nada más. Pero en términos de opinión pública, en términos de un costo político para el gobierno, para denunciar lo que se hace ahí, para denunciar irregularidades, etcétera, sí ha sido un papel muy importante el que ha jugado los medios de comunicación, a veces rebasando a la propia oposición partidista, que andan en otras cosas como tú dices. De todas maneras, yo espero que la oposición sí sea firme, sí sea consistente en frenar esas reformas que está planteando López Obrador, la eléctrica, bueno, pero sobre todo la electoral, porque esa sí nos puede llevar a 50 años atrás en materia electoral. Y también que vayan preparándose para el 2024 de la mejor manera posible, que vayan viendo un método. Muchos ciudadanos están también metidos en eso con los partidos y impulsándolos, aconsejándoles que busquen un método aceptable a todos para seleccionar un solo candidato o 2 cuando mucho, si es que el Movimiento Ciudadano no se quiere unir, pero que no vaya cada quien con su candidato, porque entonces sí gana Morena. Si de por sí va a estar complicada la elección del 2024, si Morena llega con toda la disposición de hacer una elección de Estado, pero si además la oposición está dividida, entonces no hay nada que hacer. Si la oposición presenta un candidato único, entonces a lo mejor se le puede ganar a Morena a pesar de todo. Yo solo diría o acotaría, y en ese sentido te preguntaría un matiz, digamos, cuando hablamos de los medios de comunicación no hablamos de todos, ¿no? Es decir, No. Hay medios de comunicación tradicionales, radio y televisión, que le dieron mucho más espacio, le han dado mucho más espacio a Andrés Manuel López Obrador que, por ejemplo, a las trapacerías que a ojos vistas de la ciudadanía a través de las redes, justamente vimos. O, por otro lado, también medios militantes que, como sin embargo, hoy, haciendo su balance favorable a Andrés Manuel, diciendo que Andrés Manuel, a pesar de todo, recibió más votos que Anaya o que Mid, ¿no? Entonces, ahí también el panorama puede ser complicado si en esta elección de Estado que buscaría el gobierno termina por maniatar a los medios tradicionales, ¿no? Así es, y bueno, cuando hablo de medios de comunicación, pues hablo de una pluralidad. Algunos son más críticos, igual que analistas. Hay analistas que están en la defensa permanente de López Obrador y en la justificación de todo lo que hace. Hay otros que, bueno, por lo menos reconocen algo, pero critican otras cosas. Hay otros muy críticos. Y creo que tiene que ser una característica de los medios de comunicación en una democracia, que haya pluralidad. Pero sí creo que dentro de los medios, los que han mantenido una postura crítica,
de pronto han sido pues digamos, un valladar de contención, pero repito, no legal porque no tenemos facultades legales ni institucionales, pero sí desde el punto de vista del discurso, de la denuncia y de la crítica, que a veces rebasamos a la oposición, que se queda como callada muchas veces, se queda como paralizada muchas veces, no denuncia todo lo que tiene que denunciar, a veces sí, a veces no, o lo hacen en el Congreso, pero no tienen una proyección más amplia. En fin, creo que por lo menos esos medios críticos sí han jugado un papel de contención política, repito, no legal. Sí, sí, desde luego. Y finalmente, José Antonio, ¿tú no crees que dentro de Morena podríamos estar viendo de aquí al 24 grietas que pudieran incluso continuar debilitando al gobierno en esta dicotomía que estamos viendo, un declive en la propia credibilidad del gobierno, de Morena, etcétera, y al mismo tiempo un fortalecimiento del discurso radical? ¿Eso podría implicar también desprendimientos de Morena y ser un factor importante en el 24? Desde luego que sí, sobre todo en relación con la sucesión presidencial. En la medida en que avance, por un lado se va a estar radicalizando las cosas, se va a estar destruyendo las instituciones o por lo menos contaminándolas, en fin, desvirtuándolas, pero no se descarta también una fractura dentro de Morena o varias por la sucesión presidencial. Puede haber desprendimientos, yo me imagino, por ejemplo, a Ricardo Monreal en algún momento salirse, a lo mejor Marcelo Ebrard, en fin, pero eso también en un terreno poco institucional y muy polarizado puede agregar, sí, a la decadencia de Morena, pero también a un terreno de mucha confrontación e inestabilidad. Pues ese es el panorama que tenemos, José Antonio. Te agradezco mucho estos minutos, en verdad, nos ayudas mucho a entender lo que ha pasado, lo que está pasando. Con mucho gusto, Marco. Que estés muy bien, muy buenas noches. Tienen ustedes a José Antonio Crespo, un referente indispensable para comprender el día con día, pero además con una mirada pues del enterado, del profesor enterado, de quien ha dedicado su vida, no solo académica y profesional, sino su vida personal también en la búsqueda, en la lucha de la propia democracia, y él como muchos otros más, viendo cómo 40 años estamos atrás. Gracias entonces. Vamos entonces con algunos de los comentarios